Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, créanme, es de esos que a todos nos encantan: chisme, romance, lujo y, por supuesto, nuestras queridas estrellas de la televisión turca. Y en particular, vamos a hablar de dos nombres que resuenan en todos lados, dos nombres que son sinónimo de amor, éxito y belleza: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, sí, un escándalo, bueno, no tanto, pero sí en un regalo de esos que te dejan con la boca abierta. El título lo dice todo: el regalo más caro. Kerem Bürsin sorprende a Hande Erçel. Impresionante. ¿Ya se imaginan la magnitud? Pues prepárense, porque la historia es aún más jugosa de lo que parece. Hande y Kerem, dos de los actores más populares de Turquía, saltaron a la fama gracias a la serie Love is in the Air, y su química en pantalla era explosiva. Pero lo que muchos no sabían o no querían creer es que esa química traspasó la pantalla. Pronto los rumores de romance comenzaron a circular, y las fotos de ellos juntos alimentaron aún más las especulaciones. Y bueno, como todos sabemos, el amor floreció y se convirtió en una relación real, apasionada y muy pública. Y como toda relación famosa, vino acompañada de regalos espectaculares. Pero este que vamos a analizar, señores y señoras, es de otro nivel. Un regalo que, según las fuentes, marcó un antes y un después en la historia de sus demostraciones de afecto. Pero antes de entrar en detalles jugosos, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si ya nos conocen, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más chisme, noticias y análisis sobre el mundo de las series turcas que están por venir. Y no se lo querrán perder. Así que suscríbanse, porque esto apenas comienza. Ahora sí, a lo que vinimos. El regalo. ¿Qué puede ser tan impresionante como para dejar a Hande Erçel boquiabierta? Bueno, las opciones son muchas, porque ya sabemos que Hande tiene un gusto exquisito y no se conforma con cualquier cosa. Y Kerem, bueno, Kerem es conocido por su generosidad y por siempre querer consentir a su amada. Los rumores apuntan a varias posibilidades. Obviamente hablamos de algo costoso, muy costoso. Algo que refleje el estatus de ambos, su éxito en la industria y, por supuesto, el profundo amor que se profesaban. Las especulaciones se dispararon en cuanto la noticia del regalo empezó a circular, y las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas. La curiosidad de los fans era insaciable, y todos querían saber qué objeto material podía ser capaz de representar la magnitud de sus sentimientos. Una de las primeras opciones que se barajaron, y que siempre es una apuesta segura en el mundo de las celebridades, fueron las joyas. La imagen de Hande luciendo un collar deslumbrante o unos pendientes espectaculares, adornando alguna alfombra roja, era fácil de imaginar. Pero no cualquier joya serviría para este cometido. Tenían que ser piezas únicas con diseños exclusivos, creadas por los joyeros más prestigiosos del mundo. Diamantes con cortes perfectos, esmeraldas de un verde intenso, rubíes que irradiaran pasión. Cada gema debía ser seleccionada minuciosamente y la elaboración de la pieza, un proceso artesanal de meses, incluso años. Imaginemos un collar de diamantes con un diseño inspirado en el Bósforo, el estrecho que divide Estambul y que tantas veces fue escenario de sus románticas escapadas. Un diseño que capturara la luz del agua, la elegancia de la ciudad y la belleza de Hande. O unos pendientes en forma de estrella, simbolizando el brillo de su carrera y la luz que irradiaba su amor. El valor de estas joyas, por supuesto, se mediría en cientos de miles, o incluso millones, de euros. Un regalo que, más allá de su valor monetario, representaría un símbolo de amor eterno. La moda, como sabemos, es otra de las pasiones de Hande, y Kerem, conocedor de sus gustos, podría haber decidido sorprenderla con un guardarropa completamente renovado. Vestidos de alta costura de diseñadores como Valentino, Dior o Chanel. Zapatos de Manolo Blahnik, bolsos de Hermès, y todo tipo de complementos que complementaran sus outfits y resaltaran su elegancia innata. Pero no solo eso, sino que también podría haber incluido prendas a medida, creadas exclusivamente para ella, con telas exquisitas y cortes impecables. Un regalo que, más allá de su precio, reflejaría el buen gusto de Hande y la admiración de Kerem por su estilo. Pero si hay algo que simboliza el lujo y el éxito, es, sin duda, un coche de alta gama. Un deportivo de ensueño con un diseño vanguardista y un motor potente,
que hiciera las delicias de Ande en cada uno de sus trayectos. Marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche o Aston Martin son sinónimo de exclusividad y prestigio. Y K. Erem, al ser un amante de los coches, seguramente buscaría el modelo más deseado, con todas las opciones y extras disponibles. Un Ferrari rojo pasión, con tapicería de cuero y detalles de fibra de carbono, que evocara la velocidad y la adrenalina. Un Lamborghini verde esmeralda, con un diseño agresivo y futurista, que reflejara la personalidad audaz de Ande. O un Porsche plateado con un interior elegante y sofisticado, que combinara a la perfección con su estilo. Además, la personalización del coche podría incluir detalles únicos, como un grabado con sus iniciales o una placa conmemorativa. El precio, por supuesto, estaría a la altura del regalo, superando los cientos de miles de euros. Pero como mencionamos al principio, la opción que más fuerza cobró, y la que más se ha rumoreado, es una propiedad. Sí, escucharon bien. Una casa. Y no cualquier casa, sino una mansión en alguna de las zonas más exclusivas de Estambul, o incluso en otro país. Una propiedad con vistas al Bósforo, con piscina, con jardines, con todo tipo de lujos y comodidades. Una casa donde Ande pudiera sentirse como una princesa. Y por supuesto el precio, ya ni les digo. Estamos hablando de millones de euros. Esta opción parece la más plausible por varias razones. En primer lugar, porque una propiedad es una inversión a largo plazo, que no solo representa un regalo, sino también una garantía de futuro. En segundo lugar, porque una casa es un espacio íntimo, donde Ande y Kerem podrían construir su hogar y disfrutar de su amor en privado, lejos del acoso mediático. Y en tercer lugar, porque Ande, como una de las actrices más exitosas de Turquía, seguramente busca invertir en bienes raíces para asegurar su patrimonio. Las especulaciones sobre la ubicación de la mansión fueron muchas. Algunos mencionaron las zonas más exclusivas de Estambul, como Bebek, Arnavutköy o Yeniköy, donde las casas con vistas al Bósforo son consideradas un símbolo de estatus. Otros sugirieron la posibilidad de una propiedad en la Riviera turca, en Bodrum o Cesme, donde podrían disfrutar de un verano de ensueño. Y por qué no incluso una casa en otro país, como Italia o España, donde podrían escapar de la rutina y disfrutar de su amor en un ambiente más relajado. La mansión, sin duda, estaría equipada con todo tipo de lujos y comodidades. Una piscina infinity con vistas al mar, un gimnasio privado, un spa, un cine en casa, y todo tipo de detalles que hicieran de la casa un auténtico paraíso. Los interiores serían diseñados por los mejores decoradores, con muebles de diseño, obras de arte y todo tipo de elementos que reflejaran el gusto y la personalidad de Ande. Los jardines, cuidados con esmero, serían un oasis de paz y tranquilidad, donde podrían disfrutar de momentos de relax y desconexión. Ahora bien, ¿por qué decimos que este regalo fue tan impresionante? Porque independientemente del objeto en sí, el gesto demuestra el nivel de compromiso y de amor que existía entre ellos. Un regalo así no se hace a la ligera. Implica un gran esfuerzo económico, pero también un gran esfuerzo emocional. Demuestra que Kerem estaba dispuesto a invertir no solo su dinero, sino también su tiempo y su energía, en hacer feliz a Ande. Un regalo de esta magnitud es una declaración de intenciones. Es una forma de decir te amo, te quiero y quiero compartir mi vida contigo. Es un símbolo de confianza, de complicidad y de entrega total. Es una muestra de que la relación va en serio, y que ambos están dispuestos a construir un futuro juntos. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque ¿qué pasó con este regalo? ¿Lo conservó Ande? ¿Lo vendió? ¿Lo donó? Bueno, la verdad es que después de la ruptura, y como suele ocurrir en estos casos, la gente empezó a especular sobre qué pasaría con este objeto de lujo. ¿Qué significaría para Ande conservar un regalo tan costoso de su exnovio? La ruptura de Ande y Kerem fue un golpe duro para sus fans, que veían en ellos la pareja perfecta. Las razones de la separación nunca fueron claras, pero lo cierto es que su relación llegó a su fin. Y como era de esperar, la noticia generó un gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales. La gente se preguntaba qué había pasado, y cuáles serían las consecuencias de la ruptura. La primera pregunta que surgió fue sobre el futuro del regalo. ¿Qué iba a hacer Ande con el coche de lujo, con las joyas, o con la mansión, si ese fuera el caso? ¿Conservaría el regalo como un recuerdo de su amor, o lo vendería para olvidarlo más fácilmente?
La respuesta a estas preguntas fue objeto de debate y de especulaciones. Los rumores apuntan a que efectivamente Anne decidió conservar el regalo. ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías. Algunos dicen que simplemente le gustaba mucho y que no quería desprenderse de él. Otros argumentan que el regalo tenía un valor sentimental muy importante para ella, a pesar de la ruptura. Y otros, más maliciosos, aseguran que lo conservó como una especie de trofeo. La decisión de Anne de conservar el regalo, sea cual sea el objeto, generó diversas reacciones. Algunos fans la apoyaron argumentando que ella tenía derecho a hacer lo que quisiera con el regalo, y que no tenía por qué sentirse culpable por conservarlo. Otros, en cambio, criticaron su actitud, argumentando que el regalo era un símbolo de una relación que ya había terminado, y que conservarlo era una forma de aferrarse al pasado. Sea cual sea la razón, el hecho es que Anne todavía tiene el regalo. Y aunque no ha revelado públicamente qué es, se cree que es una propiedad, ya que es la opción más creíble. Mantener una casa implica una serie de responsabilidades, como el pago de impuestos, el mantenimiento y la seguridad. Y a pesar de todo, Anne ha decidido asumir estas responsabilidades, lo que demuestra el valor que le da al regalo. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Primero, que el amor, cuando es verdadero, no tiene precio. Segundo, que los regalos, por más caros que sean, no garantizan la felicidad. Y tercero, que las relaciones, por muy bonitas que parezcan, pueden terminar. Y en el mundo de las celebridades, esto siempre es un tema de conversación muy apasionado. La historia de Anne y Kerem nos enseña que el amor puede ser efímero, pero también que los recuerdos y los sentimientos pueden perdurar. Los regalos materiales, por más valiosos que sean, no pueden comprar la felicidad, pero sí pueden ser un símbolo del amor y la admiración que existieron entre dos personas. Y aunque la relación haya terminado, el recuerdo de ese amor siempre quedará en el corazón de los fans. Pero lo importante es recordar que, más allá de los regalos, lo que realmente importa es el amor, el respeto y la felicidad mutua. Y aunque Anne y Kerem ya no están juntos, siempre quedará el recuerdo de su relación, y de ese regalo tan especial que, de una forma u otra, sigue siendo una muestra del cariño que se tuvieron. Y ahora, para cerrar con broche de oro, quiero recordarles que este vídeo es solo una especulación basada en información de diversas fuentes y en el análisis de los hechos. No tenemos una confirmación oficial de que fue exactamente el regalo, pero sí sabemos que fue algo muy especial y muy costoso. Y sobre todo, sabemos que el amor entre Anne y Kerem fue real, intenso y que dejó huella en el corazón de sus fans. La historia de Anne y Kerem es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que el amor, en todas sus formas, es una experiencia valiosa. La historia de su relación nos enseña que el amor puede ser efímero, pero también que los recuerdos y los sentimientos pueden perdurar. Los regalos materiales, por más valiosos que sean, no pueden comprar la felicidad, pero sí pueden ser un símbolo del amor y la admiración que existieron entre dos personas. Así que, para resumir, hemos hablado del regalo más caro que Kerem Bürsin le hizo a Anne Erçel, un regalo que causó furor, que sigue siendo objeto de especulaciones y que nos demuestra que en el mundo de las celebridades el lujo y el romance van de la mano. Y aunque no sepamos con certeza qué fue, sabemos que fue algo muy especial y que marcó un momento importante en la historia de su relación. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué creen que fue el regalo? ¿Qué les hubiera gustado recibir a ustedes? Me encantaría leer sus opiniones. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.